Viajé por universos paralelos en un tren del multiverso. Los mundos que vi fueron horribles. Hace unos meses, mi amigo y yo volvíamos a su casa después de una fiesta sobre las 3 de la madrugada. Entramos en una zona deprimida de la ciudad. Siluetas oscuras desaparecían en los portales al vernos pasar. Depredadores humanos que rondaban las calles sombrías, buscando presas fáciles y carne fresca. En esa zona había mucha actividad de pandillas. Encontrar drogas aquí era más fácil que encontrar una botella de refresco. Tenía mi gas lacrimógeno a mano. Mi amigo Cook tenía una navaja automática genial que siempre llevaba consigo. Solo lo había visto usarla una vez, pero ese recuerdo todavía me estremecía. Ventanas rotas, llenas de sombras, miraban hacia abajo como pupilas ciegas y dilatadas. Callejones estrechos serpenteaban entre fábricas abandonadas y edificios de apartamentos. Los ojos de innumerables carroñeros brillaban blancos bajo las luces parpadeantes de las calles. Las ratas correteaban junto a contenedores de basura rebosantes. Sus vocecitas formaban una sinfonía de chillidos y gruñidos mientras pasaban a toda prisa junto a nuestros pies, camino de comer basura y carne podrida. Avanzamos rápidamente por las calles. Sentí miradas sobre mí, tanto humanas como animales. A lo lejos, el tenue eco de disparos rompía el silencio. Mientras caminábamos, Cook me contó la última leyenda urbana que había oído. Cook conocía todas las teorías de conspiración y leyendas urbanas del mundo. Parecía una enciclopedia ambulante de conocimiento casi inútil. Había oído rumores en foros remotos de Internet sobre un par de personas que tomaron un tren sobrenatural que atravesaba tierras alternativas y otros mundos mucho más extraños. Al parecer, solo uno regresó con vida, gravemente herido y casi loco. Nunca encontraron el cuerpo del otro. Cook conocía personalmente al superviviente e incluso había hablado con él antes de su viaje. Cook me contó que los aficionados a las leyendas urbanas de la zona llamaban a este extraño metro el tranvía Eldritch. A ninguno de los dos nos gustaba estar en esa zona de la ciudad a oscuras, aunque Cook la conocía mucho mejor que yo. Percibí un temblor en su voz mientras intentaba proyectar una máscara de calma y confianza. No mucha gente lo sabe, dijo, mirándome con ojos del verde descolorido de las plantas moribundas. Una cicatriz irregular le cruzaba la mejilla a Cook, producto de una pelea con cuchillos en la que se vio envuelto de adolescente. Llevaba una sudadera negra con capucha, calada hasta la cabeza rapada. Sus zapatos y vaqueros también eran negros como el carbón, aparte de su rostro pálido y delgado, que brillaba blanco bajo las farolas. Parecía una sombra oscura que simplemente pasara por las calles muertas. Más adelante, un hombre sin hogar con ropa sucia y andrajosa yacía envuelto como un bebé en un montón de mantas. Sus ojos vidriosos miraban fijamente al vacío. Lo miré y retrocedí rápidamente, horrorizado. Vi que estaba muerto, con la garganta brutalmente cortada de oreja a oreja. La sangre se acumulaba bajo su cuerpo, empapando las mantas sucias y grises y desapareciendo por las grietas de la acera llena de basura. Cook siguió caminando unos instantes, sin dejar de parlotear sobre cómo una chica de la Urbex descubrió el tranvía Eldritch por accidente hace un año, mientras exploraba la subestación abandonada de Market Street. Ni siquiera se había percatado de mi reacción ni del cadáver a pocos metros de él. «Cocinero», siseé. Dio un pequeño respingo y giró la cabeza para mirarme. Señalé el cadáver cerca de sus pies. Abrió los ojos de par en par al comprender la escena. Una manta gris, llena de pequeños desgarros y quemaduras de cigarrillo, cubría el cuerpo del muerto desde el pecho hasta los tobillos. Al observar la escena, me di cuenta de que la manta se movía. Parecía como si algo pequeño se deslizara bajo la superficie, tal vez algunos carroñeros dándose un festín con la carne fría. Cook se agachó de repente y agarró la esquina de la manta con el puño cerrado. «¡No!», siseé instintivamente, sin querer ver. Pero era demasiado tarde. Cook tiró. La sucia cubierta se deslizó, revelando la inefable pesadilla que acechaba debajo. El cuerpo del indigente mostraba signos de tortura y mutilación extremas. Algún psicópata había diseccionado el torso del pobre hombre.
desgarrando la piel hasta que me recordó las cortinas abiertas de un escenario. El corazón del indigente yacía expuesto, un puño rojo de músculo brillante y resbaladizo. Sus intestinos yacían desenrollados a su alrededor, como una guarida de serpientes muertas. Alguien le había cercenado las manos con precisión y no estaban a la vista. Unas cuantas ratas roían la carne fría y rígida, desapareciendo entre los pliegues mutilados de sangre y los bolsillos ensangrentados que cubrían el pecho del hombre. Otras tiraban de las tiras de piel enrojecida y raída que rodeaban los muñones de las muñecas, chillando y siseando entre sí mientras intentaban apoderarse de los bocados más sabrosos. Me atraganté. Retrocedí un paso y casi tropecé con el bordillo. Cook se quedó allí, conmocionado, boquiabierto. Un extraño zumbido salió de él, una especie de disociado. Una risa fría y clara resonó en la noche. De inmediato, sentí que se me ponía la piel de gallina al ver una figura salir de un callejón cercano, un hombre corpulento que debía de medir casi 2 metros. Vestía una túnica negra y sedosa que ondeaba alrededor de sus abultados músculos. En la cabeza, llevaba una capucha negra y puntiaguda de verdugo con 2 agujeros irregulares para los ojos. Parecía imponente allí, de pie, sobre nosotros. Sostenía un machete manchado de sangre en una mano y un revólver antiguo en la otra. Cook cobró vida entonces, tartamudeando y retrocediendo mientras sacaba su navaja del bolsillo, agitándola como si fuera un talismán sagrado, capaz de contener aquella presencia maligna. «¡Corre, Cook!». Me giré y eché a correr calle abajo lo más rápido que pude sin mirar atrás para ver si Cook me seguía. Un disparo, como una ráfaga de cañón, explotó detrás de mí. Su áspero sonido resonó en la calle vacía. Oí los zapatos de Cook golpeando el pavimento con fuerza detrás de mí, mientras sonaba otro disparo. Sentí un dolor frío y ardiente, a la vez que me recorría el brazo izquierdo. Al instante, un chorro de sangre empezó a brotar de la herida. Sentía el brazo entumecido, pero no soportaba mirar hacia abajo. «¡Los túneles del metro!», gritó Cook a mis espaldas al entrar en un callejón estrecho lleno de contenedores de basura a rebosar y más ratas escurridizas. «Están aquí mismo. Sígueme, Justin». Corrió hacia adelante, girando a la izquierda hacia otra calle abierta, llena de cristales rotos y agujas sucias. A ambos lados, vi edificios de viviendas abandonados. Cook señaló unas escaleras de hormigón que parecían un peligro. Bajó corriendo a pasos agigantados como un loco, subiendo de 3 en 3. No había barandilla y estaban resbaladizas por los hilos marrones de agua contaminada, pero con la adrenalina que corría por mi sangre, no tuve problema en seguirlo de cerca. Bajamos 7 u 8 pisos. La oscuridad se hizo más densa y opresiva a medida que nos alejábamos de las farolas de la ciudad. Al final, nos encontramos en una serie de túneles oscuros con bombillas tenues colgadas cada 9 o 12 metros a lo largo del techo. Cook parecía saber a dónde iba, así que lo seguí de cerca sin decir mucho. Mientras corríamos como si nada, miré mi brazo, con la respiración entrecortada al ver toda la sangre. Pero intenté moverlo, limpiando un poco con una manga manchada. Con un gran alivio, me di cuenta de que la bala solo había rozado la carne. No había alcanzado el hueso, y la bala no se había alojado en la herida. La hemorragia ya había empezado a disminuir considerablemente, así que dudaba que hubiera alcanzado algún vaso sanguíneo o arteria importante. Dadas las circunstancias, me consideré muy afortunado. Sin embargo, mi brazo seguía latiendo al ritmo de mi corazón, y sabía que me dolería durante un buen rato. Delante de nosotros, oí un rugido mientras un gigantesco corazón mecánico sacudía los túneles. Cook lanzó un rugido triunfal cuando el túnel oscuro y húmedo se abrió a uno mucho más grande. Vi que era un túnel de metro. El eco de un tren lejano rugió por el pasillo. ¿Los trenes pasan tan tarde?, Zrenia pregunté. Después de todo, no era Nueva York. Sabía que el metro no funcionaba toda la noche. Cook negó con la cabeza, sin aliento por correr para salvarnos. Me di cuenta de que ya ni siquiera tenía idea de la hora. «Mierda, ¿qué te pasó en el brazo?», preguntó, mirando toda la sangre que manchaba mi camisa de manga larga.
Me rozó una bala cuando ese maníaco nos disparaba, dije. Tenemos que llamar a la policía. Justin sacó su teléfono y negó con la cabeza. No hay servicio hasta aquí abajo. Todo el hormigón y el metal que tenemos encima estropea la señal, dijo, caminando por las vías. Y aléjate de esa vía. Señaló la gruesa de metal cubierta con una capa de blindaje protector. Está electrificada, tiene blindaje, pero yo no la tocaría. El rugido en los túneles parecía hacerse más fuerte. Más adelante, vi un balcón de hormigón abrirse a la izquierda. No puedo creer que nos hayamos topado con un maníaco total, un asesino en serie probablemente. ¿Qué demonios, tío? Asentí, exhausto. Parecía que me dolía todo el cuerpo a medida que la descarga de adrenalina se desvanecía. Mi brazo me gritaba de dolor, mientras oleadas de agonía irradiaban de la herida de bala. ¿Hay una estación ahí adelante?, pregunté, apretando los dientes por el dolor. Justin me sonrió, aún pálido y sudoroso. Su mirada parecía un poco atormentada y vacía mientras hablaba. Hay bastantes estaciones abandonadas por aquí, dijo. En esas estaciones abandonadas, siempre empiezan las leyendas urbanas sobre el tranvía Eldritch. Esa sería nuestra suerte, ¿verdad? Que nos persiga un asesino en serie y luego veamos un tren fantasma psicótico. Saqué mi teléfono y vi que ya eran las 3:33. Nos sentamos en un banco antiguo y deslustrado del andén abandonado, recuperando el aliento. Miré a mi alrededor y vi un túnel con una puerta metálica justo detrás de mí. Subía en pendiente. Antes de que cerraran la estación, debía de llevar a la superficie. El hormigón empezó a vibrar como si los temblores de un terremoto recorrieran los túneles. Me volví hacia Cook, intentando gritar algo, pero no pude oír mi propia voz cuando el temblor estalló en una cacofonía de motores rugientes y aire turbulento. Una mancha borrosa de color rojo oscuro apareció ante nuestros ojos. Algo húmedo me golpeó en la nuca. Di un salto y me giré. Vi a Cook girarse un segundo después, mientras algo pálido se desdibujaba en el aire y lo golpeaba en el pecho. Bajé la mirada, y me invadió el horror al darme cuenta de que era una mano desmembrada, con los dedos curvados como las patas de una araña disecada. Miré hacia el pasadizo metálico cerrado que conducía a la superficie. El verdugo encapuchado estaba allí, pero ya no llevaba capucha. Su capucha negra y puntiaguda debió de desprenderse en algún momento durante su persecución. Ahora, una criatura de pesadilla estaba allí, sonriendo como una calavera demoníaca. Su piel brillaba como el mármol, dura y blanca como la de una estatua. Venas azules recorrían su cabeza lisa y lampiña. No tenía ojos ni nariz. Solo una piel plana y pálida se extendía por la parte superior de su rostro. La parte inferior estaba hendida en una sonrisa sádica que revelaba una boca llena de miles de finas agujas negras. Sus dedos retorcidos se entrelazaban en las rejillas de ventilación de la puerta. Un agujero oxidado se alzaba en el centro, del tamaño de una pelota de baloncesto, y empezó a rasgar el metal. El tren aminoró la marcha rápidamente tras nosotros, con un chirrido de frenos y una exhalación grave y quejumbrosa. Un olor a hongos húmedos inundó la subestación. Tras unos segundos, se detuvo. Vi el tren por primera vez al girarme para huir de la abominación que nos perseguía sin piedad. Era una extraña combinación de vida y máquina. Músculos rojos y brillantes se extendían por su exterior, contrayéndose y relajándose al ritmo de un gigantesco corazón oculto. Venas negras se entrelazaban como telarañas, recorriendo finas vetas por toda la construcción palpitante y de pesadilla. Sus ruedas parecían de acero normal. Tenía una especie de armazón de metal bajo toda esa carne. Sus puertas se abrieron como un párpado lateral, con un crujido repugnante. El músculo rojo se separó, bailando hacia los lados en ráfagas lentas y peristálticas, mientras el zumbido de motores ocultos abría las puertas de acero sin ventanas que había debajo. El tren seguía su curso hasta donde alcanzaba la vista en ambas direcciones, con cientos de vagones de largo. Por lo que sabía, podría haber sido infinito. Los motores se calmaron rápidamente con un rugido bajo y chirriante. Parecían las exhalaciones de un dragón gigante.
Los músculos de todo el tren se relajaron al instante con un sonido flácido, esponjoso y de succión. Al mismo tiempo, oí el metal desgarrarse detrás de nosotros. Miré hacia atrás y vi el rostro sonriente y de pesadilla de la abominación sin ojos acercándose lentamente. Estaba forzando la parte superior de su torso a través del agujero de la puerta, con el aspecto del bebé más feo del mundo saliendo de un canal de parto oxidado. La puerta metálica empezó a separarse de la pared con el crujido del cemento y el tintineo del metal al romperse. Miré a Cook con una creciente sensación de terror mortal. Cook miró la puerta abierta del tren frente a él. Luego volvió a mirar a la abominación. «No», susurré horrorizado, pero ambos sabíamos que no teníamos otra opción. La criatura sin ojos terminó de atravesar la puerta mientras el metal emitía un último sonido desgarrador. La risa gorgoteante y lunática de la abominación resonó por toda la estación vacía. No tenía ojos, pero presentí que me miraba directamente. «Este es su viaje, amigos», susurró con una voz ronca y enfermiza, levantando un machete ensangrentado sobre su cabeza y acercándose a nosotros. Cook me jaló del brazo. Corrimos por las puertas hacia esa pesadilla interminable de tren. Empezaron a cerrarse tras nosotros con un chirrido de vapor, proveniente de la carne, que se retorcía a nuestro alrededor. La criatura corrió hacia nosotros, mientras las puertas se cerraban. Vi su machete bajar, la afilada hoja silbando en el aire y lanzando salpicaduras de sangre húmeda en todas direcciones. Cuando las puertas finalmente se cerraron, el machete irrumpió, con la mitad de la hoja aún temblando en la malla de metal y carne que se contraía. Al igual que el exterior, el interior del tranvía Eldritch era una extraña combinación de construcción mecánica y materia orgánica. Tras el brillante sustrato rosa que cubría las paredes y el techo, se vislumbraba una estructura de celosía de acero oxidado. El sustrato orgánico me recordó al tejido pulmonar. Parecía inhalar y exhalar muy lentamente mientras lo observaba, como una babosa que flexiona y relaja su cuerpo viscoso, subiendo y bajando en ciclos de 30 o 40 segundos. Bajo nuestros pies, el tren gemía y gemía como un ser vivo que cobraba vida. Oí el chirrido de las ruedas metálicas al rodar lentamente hacia adelante. El latido de la carne a nuestro alrededor se aceleraba cada vez más, como si estuviéramos dentro del cuerpo de un velocista descomunal. Había asientos vacíos en este vagón. Venas negras los cruzaban, latiendo al ritmo de un enorme corazón orgánico. Exudaban constantemente un fluido espeso y oscuro que olía a herida infectada. Riachuelos de este líquido fétido goteaban lentamente por las paredes hasta el suelo de baldosas de color negro violáceo. Miré hacia arriba y vi un mapa, parcialmente oculto bajo capas de carne rosada y una red de venas negras. Brillantes luces fluorescentes iluminaban el lugar con un resplandor blanco. Parpadeaban con destellos dispares, proyectando sombras inquietantes que se extendían en todas direcciones como manos negras y codiciosas. «Mira, cocinero», susurré, con la voz entrecortada. Todavía parecía aturdido, como si no supiera dónde estaba ni cómo había llegado allí. Estaba hiperventilando, pero sus ojos, abiertos y sin ver, seguían mi dedo. Levantó la vista hacia el mapa, con el rostro inexpresivo y sin comprender. Por un instante, pareció un soldado en estado de shock, y temí que el estrés le hubiera destrozado la mente. Se quedó mirando el mapa un buen rato y luego sonrió. Leí las ubicaciones, sin reconocer ninguna. «No puedo creerlo», dijo Cook. «Es real. El tranvía Eldritch es real. Nunca pensé que lo fuera». «¿Aún podemos bajar?», Zrenia pregunté. Cook se rió con una risa aguda y demencial. Su sonrisa parecía tensa y débil. Supuse que eso respondía a mi pregunta. Aunque la mayoría de las paradas estaban cubiertas de carne o venas y, por lo tanto, eran ilegibles, pude distinguir algunos nombres. Las paradas se repetían en varios idiomas, pero no reconocí la mayoría. Algunas escrituras parecían similares al élfico o a la lengua negra de El Señor de los Anillos, mientras que otras tenían trazos finos como telarañas que formaban espirales y barras repetidas. El penúltimo idioma era el inglés. Vi un punto rojo que recorría el circuito eléctrico del mapa, indicándonos nuestro lugar.
Acabábamos de salir de la estación de Market Street, la subestación abandonada donde se había detenido el tren. Después, vi varios lugares con nombres extraños que jamás había oído. Beriden, las llanuras sombrías de la mente colectiva y, penúltimo, Naraka. Lo más confuso de todo era que las palabras realidad, definitiva, estaban grabadas junto a la luz tenue de la última parada. Mientras Cook y yo estudiábamos el mapa de líneas con fascinación, la puerta al final del vagón emitió un leve zumbido. Mi cabeza se giró bruscamente al sentir la piel rosada dilatarse como una pupila, con un sonido de succión y aplastamiento. La puerta metálica tras la piel alienígena se abrió, revelando a un hombre allí de pie con un elegante rifle negro en la mano. Levantó el cañón y nos apuntó. Al instante vi que no era un rifle cualquiera. Parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Su exterior brillaba como la obsidiana y se unía en afiladas puntas triangulares a lo largo de la parte superior y los laterales. El cañón parecía un volcán activo, con un brillo rojo constante y expulsando estrechas columnas de humo negro. Tenía el dedo en el gatillo curvo, con forma de cuchilla. No quería saber qué pasaría si lo apretaba. «No te muevas», dijo el hombre con un acento muy extraño, casi como una extraña combinación de acento caribeño y bostoniano. Cook me miró con nerviosismo mientras yo levantaba las manos lentamente para no ser alcanzado por el recién llegado. «¿Quiénes son? ¿Qué hacen viajando en el X-77?» preguntó. «¿Son agentes de la mente colectiva?» Negué rápidamente con la cabeza. Cook se quedó allí, boquiabierto, con las manos flácidas a los costados. «Me llamo Justin, y este es mi amigo Cook», dije. Nos persiguió una abominación sin ojos con una túnica negra. La única forma de salvarnos era subirnos al tren. «¿Así que la criatura te obligó a subir al tren?», preguntó el hombre, frunciendo el ceño. Tenía unos ojos azules pálidos, casi incoloros. Su rostro mostraba una leve sonrisa, pero sus ojos no sonreían. «Habrías hecho mejor en aceptar tu destino, amigo. Hay destinos mucho peores que la muerte. Y este tren pasa por la mayoría de ellos». «¿El X-77? ¿Component Placement?», preguntó Cook, aparentemente ajeno al peligro. Frunció el ceño. «Esta ruta es la X-77», dijo, señalando el mapa. Al mirarlo, me di cuenta de que tenía razón. Medio cubierto de venas negras y fluidos goteando, decía: «Línea X-77». «No creías que se llamara el tranvía misterioso, ¿verdad?», pregunté con una leve sonrisa. «Es algo que alguien inventó». Volví a mirar al hombre que nos apuntaba con el arma. El rostro del hombre parecía duro y aristocrático, con una nariz recta y aguileña, ojos grandes y una boca fina y seria. Su ropa era extraña. Me recordó la vestimenta de alguna tribu peruana de los bosques. Llevaba un poncho marrón oscuro con capucha, hecho de tela basta. Debajo, vestía unos vaqueros negros sencillos y una camisa de manga larga. Su vestimenta casi parecía la de un vaquero. «Me llaman hermano», dijo el hombre. Sonreí. «¿Así te llamas?», Zrenia pregunté. «¿Hermano?», asintió. «Llevo muchísimo tiempo vivo. No recuerdo mucho de mi nombre original. He estado en este tren, dando vueltas, durante los últimos 300 años». Cook rió al oír eso. El hombre lo miró con severidad. «¿Qué es eso? ¿Una broma?», Zrenia preguntó Cook. «No puedes tener más de 40 o 45 años. ¿Esperas que creamos que llevas más de 300 años vivo?». El hombre asintió con gravedad. «Probablemente más que eso, pero sí. No tengo por qué mentirte. Tu opinión me importa menos que el correteo de una rata. Durante la mayor parte de ese tiempo, he tenido que luchar y matar para sobrevivir. La gente de mi mundo vive hasta 400 o 500 años. O, al menos, antes. Porque verás, me persiguen. Soy enemigo de la mente colectiva», dijo. «¿Qué es esta mente colectiva?», Swing pregunté con curiosidad, recordando que el mapa también decía algo sobre ellos. Parecía una especie de colmena o colonia de hormigas. Pensé en abejas gigantes volando en naves espaciales y reprimí las ganas de reír. Una leve sonrisa se dibujó en mi rostro, pero hermano no me la devolvió.
Sus ojos azules me miraban sin emoción, tan vacíos e inexpresivos como los de un maniquí. La mente colectiva es una especie de seres que evolucionaron en condiciones extremas. Su mundo gira en torno a un agujero negro, y la vida allí se esconde en las profundidades de la negrura y el limo. Pero a lo largo de millones de años, desarrollaron tecnología y vuelos espaciales. Crearon milagros, pero solo para sí mismos. Los seres de la mente colectiva carecen de un sentido avanzado de la individualidad, sino que, en cambio, existen principalmente como una conciencia colectiva, una mente colmena. Todos son mitad máquina y mitad vida, seres horribles, jorobados y escurridizos, del tamaño de un hombre, que resultan horribles de contemplar. Llevan muchas cuchillas en sus cuerpos insectoides y muchos ojos que ven en todas direcciones a la vez. Tendrían que verlos con sus propios ojos. No podría describir el horror de encontrarme con los cazadores de la mente colectiva. Los agentes de la mente colectiva encuentran a otras especies repulsivas, inherentemente repugnantes. Sienten hacia la vida extraterrestre lo mismo que tú sentirías si tuvieras una invasión de chinches hediondas en tu casa o una horda de chinches en tu dormitorio. Consideran que toda forma de vida ajena es inferior a ellos. Te usarían para disección y tortura. Desmembrarían todas las partes de tu cuerpo para descubrir cómo funciona. Luego averiguarían de qué mundo vienes e irían allí. Entonces comenzarían los horrores, porque los agentes de la mente colectiva tienen muchos recursos a su disposición. Su investigación sobre la vida extraterrestre les ha proporcionado armas realmente vil. Lo vi en mi propio planeta. Su mirada se endureció al oír esto. Soy el único superviviente de un mundo que una vez albergó a casi 30.000 millones de almas. Los agentes de la mente colectiva llegan a su planeta y secuestran a hombres, mujeres y niños. Los someten a la peor clase de tortura, desarrollando armas biológicas rabiosas, superfluos que hacen sangrar a la gente por los ojos, la nariz, la boca y las orejas, o criaturas monstruosas y escurridizas que se introducen en el cuerpo humano para poner sus huevos. Se estremeció levemente. Cerró los ojos un largo instante, respirando con dificultad, como si intentara disipar algún horrible recuerdo. Así murió mi planeta. Vi a mi madre y a mi padre destrozados por una monstruosidad roja, parecida a un insecto, con ojos negros gigantes. Las larvas los devoraron vivos desde dentro, consumiendo sus órganos vitales al final, para mantenerlos vivos el mayor tiempo posible, y permanecieron conscientes y despiertos hasta el final. La situación se complicó tanto que tuve que dispararles en la cabeza a mi madre y a mi padre, simplemente para acabar con su agonía y terror. Los maté a ambos. Lo hice. Tenía que hacerlo. Bueno, no nos vamos a encontrar con estas criaturas, ¿verdad?, pregunté. O sea, queremos volver a casa. Cook asintió. Este tren sí que hace circuito, ¿verdad? Pronto volverá a la estación de Market Street, ¿verdad?, preguntó Cook, con el rostro radiante de esperanza. Sabía que Cook tenía un gran problema. Bebía mucho, y cuando no bebía, tendía a temblar y a ponerse ansioso. Supuse que este sería un viaje muy difícil para él. Sentí alivio al no haberme vuelto adicto a las drogas ni al alcohol. Aunque, siendo realistas, si ambos fuéramos destrozados por demonios de pesadilla o una especie alienígena sádica, no importaría mucho. Pronto, repitió mi hermano, alargando la palabra como si la saboreara. No tengo noción del tiempo en este maldito tren. No puedo decirlo. Pasamos por muchos soles y muchos mundos. Sus palabras me recordaron el reloj que llevaba en la muñeca, una marca cara que me regaló mi padre después de graduarme de la universidad. Bajé la vista hacia sus finas manecillas y decidí mirar la hora, pero las manecillas simplemente giraban en círculos aleatorios. La manecilla de la hora había empezado a girar hacia atrás, mientras que el segundero se había congelado en el 7. El minutero se movía de un lado a otro en semicírculos, recorriendo la mitad inferior del reloj como un péndulo. Maldije por lo bajo, sacando mi teléfono. La pantalla se había quedado completamente negra, a pesar de haberla cargado hacía apenas unas horas. Por mucho que lo intenté, no conseguía respuesta.
Me pregunté si algún tipo de magnetismo extraño estaría afectando a los dispositivos electrónicos del tren. No es buena idea quedarse mucho tiempo en un mismo sitio, dijo Hermano bruscamente. Caminó hacia nosotros. Debajo, el tren zumbaba sobre sus vías metálicas, aunque no sabía si esas vías tenían sus raíces en la tierra o en algún extraño agujero negro. De repente, la carne a los lados del tren empezó a separarse, dilatándose como una pupila. Debajo, vi ventanas rectangulares. Estaban manchadas de baba roja y líquido negro, pero aún podía ver el exterior. Me quedé sin aliento al contemplar el horror de la escena. Ya no estábamos en la ciudad, ni siquiera estábamos en la tierra. Afuera, vi ciénagas con agua negra y pantanosa. Crecimientos redondeados de moho rojo sobresalían en grandes esferas. Pedregales irregulares se abrían paso a través del agua fétida, como dagas gigantes apuntando al cielo. En las rocas, vi criaturas gigantescas, parecidas a 100 pies, con brillantes ojos blancos. Parecían del tamaño de un gran danés. Sus cabezas negras y brillantes se giraron hacia el tren que pasaba rugiendo, sus ojos reflejando la pálida luz del cielo como faros apagados. En el cielo negro y despejado, vi muchos anillos que rodeaban el planeta, como los afilados y planos anillos de Saturno. Se extendían a lo lejos, en el espacio oscuro, hasta volverse tan tenues que simplemente desaparecieron de la vista. Las estrellas centelleaban a su alrededor, como diminutas astillas de diamante. 2 lunas pálidas y blancas miraban hacia abajo como ojos con cataratas. Rápidamente me aparté de la horrible visión. «Estos son los Boglands», dijo mi hermano mientras nos guiaba hacia la puerta en la parte trasera del tren. «¿Por qué tenemos que seguir moviéndonos?», preguntó Cook. Vi que le temblaban ligeramente los dedos. Me pregunté si solo estaba nervioso o si eran los primeros síntomas de abstinencia alcohólica. «No somos los únicos en este tren», respondió Hermano, mirando por encima del hombro. Siempre mantenía el dedo en el gatillo del extraño rifle que llevaba, aparentemente listo para disparar en cualquier momento. Hay cosas mucho peores que nosotros. Habíamos llegado a la parte trasera del tren. Hermano pulsó un pequeño botón redondo con la etiqueta «Apertura automática». Allí estaba una puerta cubierta de una telaraña de venas negras. Se abrió. A medida que las venas negras perdían su sustrato, se evaporaron en un polvo fino antes de disiparse en el aire. Una voz silbante y gorgoteante llenó cada vagón del aparentemente infinito tren. Hablaba en una lengua alienígena desconocida y finalmente en inglés. Próxima parada, los Boglands. Los pasajeros deben desembarcar durante 12 horas mientras el tren regenera su energía. Siseó con una voz lenta y demoníaca. Hermano maldijo al oír el chirrido de las ruedas del tren. Empezó a desacelerar. Miré a Hermano con pánico. ¿Hablan en serio?, Zrenia pregunté. ¿Tenemos que salir 12 horas a este páramo? Mi hermano asintió, suspirando. «Esto es terrible», dijo. «Cosas muertas salen arrastrándose de los Boglands por la noche. Dudo que lo tengamos fácil». Con un brillo acerado en los ojos, agarró el rifle con fuerza contra el pecho, listo para lo que viniera. Y aunque inevitablemente sobreviviría y abandonaría ese asqueroso tren, tendría muchas cicatrices, y recordaría este momento como el último trocito de paz que tendría. Las puertas metálicas por las que habíamos entrado se abrieron con un chirrido de metal torturado. La carne rosada que vibraba sobre el interior de la mayor parte del tren se flexionó. Como una babosa, la carne se deslizó hacia un lado, dejando una mancha de moco translúcido y claro, que fluía desde lo alto de las paredes. «Vamos», dijo Hermano, adentrándonos en el oscuro páramo. El cielo alienígena sobre nosotros brillaba con extraños remolinos de luz opalescentes. Me recordaban a la aurora boreal, pero estas eran de un rojo oscuro brillante, negro obsidiana y plata resplandeciente. Las rayas negras que serpenteaban a través del hermoso resplandor sobre nosotros tenían un aspecto diferente a la oscuridad del espacio. Brillaban con una textura vidriosa, como si ríos de obsidiana fundida fluyeran hacia el horizonte. «¡Guau!»,
dijo Cook, hechizado. ¡Qué pasada! Se quedó boquiabierto al ver la hermosa refulgencia que se retorcía en el cielo como una cortina ante el espacio infinito. Tras las luces serpenteantes, los anillos y las lunas gemelas de este extraño mundo brillaban tenuemente al fondo. Su hermano lo empujó hacia adelante sin mucha delicadeza. «¡Esperen!», grité, corriendo hacia el siguiente tren. El machete que la criatura sin ojos nos había lanzado cayó al suelo con un ruido metálico al abrirse las puertas del tren. Lo agarré, sintiendo la sangre pegajosa y seca en el mango. Me revolvía al sujetarlo. «Buena idea», dijo mi hermano, dándome lo que aprendí que era algo extremadamente raro en él, un cumplido. El suelo bajo mis pies parecía tierra sólida y negra, pero cedía como un trampolín. Al principio, caminar se hacía un poco incómodo. Miré a ambos lados de la interminable vía. Los vagones del tren se extendían hasta el horizonte, desapareciendo con las vías en los lejanos acantilados y océanos de pantanos que marcaban este mundo. Vi criaturas que jamás habría imaginado, ni siquiera en mis pesadillas más febriles. Incluso ahora, unos meses después, cuando me duermo en mi cama tarde por la noche, vislumbro a esos seres sobrenaturales tras mis ojos cerrados. Se arrastraban, se deslizaban y se deslizaban por las puertas del tren, emergiendo en oleadas. No se parecían en nada a ninguna vida extraterrestre que hubiera visto retratada en la ficción. Los que estaban a solo 5 o 6 vagones de distancia tenían docenas de tentáculos negros y translúcidos que se retorcían sobre el suelo blando y esponjoso. Sus cuerpos se alzaban como troncos plateados y negros de unos 2,5 metros. Su piel parecía temblar y bailar. Tenían docenas de brazos deshuesados y serpenteantes que emergían de sus pechos. Cientos de diminutos ojos, sobre tallos, surgían de la parte superior de sus cabezas como delgadas ramas de un árbol. Cada ojo tenía un párpado grueso y brillante. Todos parpadeaban en momentos diferentes, lo que le daba a la expresión de la criatura una apariencia caótica y sobrenatural. Algunas criaturas más lejanas parecían sacadas de una pintura demoníaca de Alex Gray. Brillaban con una luz interior anaranjada. Tenían 2 brazos y 2 piernas, y una forma generalmente humana, pero carecían de piel y rostro reconocible. Podía ver directamente el interior de sus cuerpos, donde numerosos vasos sanguíneos delgados giraban alrededor de su plexo solar en rápidas revoluciones circulares. Las estrechas venas se arremolinaban con la luz anaranjada, formando una espiral como un huracán carmesí y dorado. Desde allí, las venas rojas y pulsantes se extendían tenuemente como una telaraña, conectándose con las puntas de los dedos de las manos y los pies. Cada una de estas criaturas parecía tener 12 dedos y un solo pulgar en cada mano. Sus piernas terminaban en pies como los de un rinoceronte. Sus cabezas simplemente brillaban con esa luz naranja, uniforme y opaca. No pude ver rastro de ojos en sus cabezas, ni de ningún lugar donde pudieran comer. Mi atención volvió bruscamente a nuestra situación actual, cuando hermano me agarró bruscamente del brazo y me jaló hacia adelante. Vi que Cook también se había detenido una vez más, mirando boquiabierto a las extrañas criaturas que salían del tren viviente hacia las ciénagas. «Si ustedes 2 idiotas quieren morir, adelante», siseó hermano apretando los dientes. «Pero si quieren vivir, será mejor que se pongan en marcha. Antes que nada, la mayoría de esas criaturas no son sus amigas. Aquellos con muchos ojos se llaman acechadores, y aquellos con luz brillando en ellos se llaman maya. Los primeros los matarán y los desangrarán si se acercan demasiado, mientras que los segundos podrían simplemente extraerles la conciencia del cráneo y aprisionarla en sus mentes para siempre. Y, en segundo lugar, cuando el tren empiece a regenerarse en unos 30 segundos, empezará a extender esas masas de carne para consumir cualquier cosa que pueda agarrar en las vías. Absorberá e incorporará cualquier animal o planta nativa, cualquier proteína o carbohidrato útil. Después de todo, viajar por el multiverso da sed, y el tren es, en efecto, un organismo vivo, al menos en su mayor parte. Sus palabras nos pusieron en marcha a Cook y a mí.
Corrimos hacia las ciénagas y nos alejamos del tren. Unos hongos gigantes, rojos y blancos, tan altos como secuoyas, se alzaban ante nosotros. Tenían numerosos agujeros que parecían bocas a lo largo de sus superficies húmedas y carmesí. Puntos blancos en forma de círculos perfectos, de diversos tamaños, recorrían toda su longitud. Miles de estos hongos parecían pulular a nuestro alrededor después de alejarnos unos cientos de metros del tren. Una espesa niebla me impedía ver demasiado lejos en los pantanos, y eso me ponía nervioso. Mi hermano también parecía ansioso, y sus ojos no dejaban de moverse de un lado a otro. Cada pocos segundos, miraba hacia atrás. Podía notar que se sentía observado, como si ojos sádicos y alienígenas recorrieran su cuerpo. Yo tenía la misma paranoia insidiosa. Las ciénagas olían a hongos, como un campo de setas tras una lluvia torrencial. Los pálidos ojos de catarata de las lunas gemelas proporcionaban suficiente luz para ver, y la versión alienígena de la aurora boreal en este planeta parecía recorrer constantemente el cielo nocturno. Los senderos se bifurcaban en docenas de senderos más pequeños, casi como senderos de ciervos. A los lados de la Tierra Negra, los pantanos burbujeaban y gorgoteaban, como si susurraran secretos. Cook respiraba con dificultad y pedía que pararan, agarrándose el pecho. La mirada de su hermano parecía tan fría como el nitrógeno líquido mientras observaba al hombre quejoso. «Puedes tumbarte aquí mismo y morir», susurró hermano lentamente, con palabras cargadas de veneno. «No tolero la debilidad. No he vivido tanto para cuidar de un hombre adulto con hijos». Hermano ni siquiera se quedó sin aliento. El hombre parecía de piedra, inquebrantable. En ese momento, me pregunté si su corazón también lo sería. Una terrible cacofonía explotó detrás de nosotros, proveniente de la dirección del tren. Cook y yo dimos un respingo. Miré a mi alrededor como un animal enjaulado, pero mi hermano simplemente soltó una risita sardónica, señalando a través de las altas columnas con forma de hongo que se alzaban a nuestro alrededor. Aún podía ver parte del tren a través de un hueco entre la vegetación. «Por eso teníamos que irnos», dijo mi hermano con frialdad, mientras Cook y yo observábamos boquiabiertos y atónitos. Todo el tren brillaba como una luciérnaga, emitiendo destellos estroboscópicos y cegadores de luz blanca. La piel rosada de arriba abajo había empezado a temblar y vibrar. Parecía como si todo el tren hubiera empezado a gritar en una lengua alienígena y aguda. La carne se había convertido en dedos serpenteantes que rezumaban de los laterales del tren y se movían con suavidad por el suelo junto a las vías. Los dedos se enredaban en todo lo que encontraban. Vi una pequeña criatura escamosa, parecida a un ciervo, surgir de la espesura del bosque de hongos, asustada por la repentina explosión de luz y ruido. Pero la pobre criatura corrió directamente hacia el apéndice del tren, que rápidamente se envolvió alrededor del ciervo alienígena como una boa constrictor. El dedo de carne retrocedió lentamente hacia el tren con su ofrenda de pánico y patadas. La criatura desapareció en la carne del tren, todavía luchando y retorciéndose contra los poderosos músculos que la rodeaban. «Dios mío», susurró Cook, atónito. Los apéndices del tren seguían hurgando, desprendiendo enormes trozos de los gigantescos hongos rojiblancos que se cernían sobre la superficie del planeta y llevándolos de vuelta al cuerpo principal. Otros dedos carnosos arrancaban montones de helechos negros y brillantes. Algunos excavaban agujeros en la superficie del planeta y sacaban criaturas grises, parecidas a lampreas, que se retorcían de 1,5 metros o 1,5 metros de largo. Está destruyendo todo a su alrededor. Es como una bola de demolición. ¿Cuántas calorías al día crees que necesita ese tren? Zrenia, pregunté bromeando, intentando romper la tensión. Cook no se rió. Había empezado a temblar visiblemente. Le puse la mano en el hombro. ¿Vas a estar bien, tío? Cook asintió, pero no me miró. Simplemente siguió con la mirada perdida ante el frenesí de comida del tren de pesadilla. «Tenemos que irnos. Tenemos que distanciarnos del tren y de los pasajeros que trae», dijo hermano dramáticamente, metiendo la mano en sus vaqueros desteñidos y sacando un reloj de bolsillo chapado en oro. Lo abrió.
Vi un reloj, pero parecía tener 25 horas. Cada número estaba escrito en un idioma extraño que nunca había visto. Me recordaban al tibetano. Tenemos que asegurarnos de estar de vuelta aquí en exactamente 11 horas y 50 minutos. Si el tren se va sin nosotros, nos quedaremos varados y sin duda moriremos de una muerte terrible aquí en los Boglands. Siempre tan positivo, dije con sarcasmo. Mi hermano ignoró mi comentario. ¿Hay agua aquí? Zrenia preguntó Cook. Tengo una sed terrible. También estaba pálido, pero sus comentarios plantearon un buen punto. ¿Qué haces para conseguir comida y agua, hermano? Zrenia pregunté. Simplemente sales del tren y buscas comida y agua cada vez que se detiene para regenerarte. El tren da agua pura como desecho de su alimentación, dijo hermano. No bebería el agua de las ciénagas. No la bebería ni por todo el oro de Moria. Mierda, dijo Cook, lamiéndose los labios resecos. Yo también tenía bastante sed y me decepcionó oír que las aguas de aquí probablemente no eran potables. ¿Por qué no? Nos tomamos unas cervezas antes de toda esta locura y... Una vez vi a un hombre que bebió las aguas de los pantanos, dijo hermano, con una mirada distante en sus ojos. Después subió al tren. Durante unas horas estuvo sano y sonrosado, sin un rasguño ni una llaga. Y entonces, el parásito le llegó al cerebro. Una de sus pupilas era enorme, la otra diminuta. Empezó a sangrarle por los ojos y se volvió loco, delirante y sanguinario. Empezó a atacar a todo lo que veía, como un lobo rabioso, y fue entonces cuando me vi obligado a matarlo con mi garrote explosivo. Levantó su fusil alienígena humeante para enfatizar. Es posible que no todos los arroyos de las ciénagas estén tan corrompidos como este, pero... Su relato fue interrumpido por una cacofonía de gemidos cerca, a nuestra derecha, quizá a unos 200 metros de distancia. Los ojos azul pálido de hermano se abrieron de par en par y se giró, apuntando con su fusil en dirección al grito. Otro grito estridente respondió desde nuestra izquierda, aún más cerca que el primero. Hermano nos señaló y luego señaló el sendero. Asentimos. Salió corriendo y lo seguimos de cerca. A nuestro alrededor, siluetas oscuras se difuminaban entre la maleza, dando vueltas y chillando. No pude distinguir cuántas eran. El camino se abrió de repente a unos cuantos metros de distancia. Los enormes hongos y los helechos puntiagudos de este extraño paisaje alienígena terminaban. Allí se alzaba un castillo. Su exterior brillaba con un negro lustroso como el cristal liso de la obsidiana. No tenía ventanas ni aberturas, salvo una gigantesca puerta en la entrada que proyectaba una luz plateada sobre las llanuras negras y planas. Algo se deslizó entre la maleza y me agarró el tobillo. Miré hacia abajo y vi una mano pálida y podrida. El cadáver de una mujer me sonrió, con los ojos vidriosos y húmedos, la boca abierta de oreja a oreja. La piel mutilada de su rostro colgaba en tiras. Grité al caer, aterrizando con fuerza sobre la tierra esponjosa. Me giré, mirando a mi atacante. Se deslizó fuera de la maleza detrás de mí, obligándome a caer con su peso. Sus dientes amarillentos y cariados rechinaron el aire frente a mi cara mientras su cuerpo enfermizo cubría el mío. «Quítate de encima». «Component placement», grité, presa del pánico. Aún sostenía el machete en la mano derecha mientras ella se abalanzaba sobre mí para morderme los ojos. Lo levanté instintivamente y la apuñalé en el cuello. Una sangre espesa, roja y oscura, con la consistencia del jarabe de arce, me goteó en la boca y la nariz. Tosí, farfullando y con arcadas. Mi hermano apareció por el rabillo del ojo. Se agachó y me arrancó el cadáver de la mujer sin esfuerzo aparente. Con una mano fuerte y callosa, me levantó del suelo, siseándome al oído. «Hay al menos 20 más acercándose», dijo. «¡Corre!». Me empujó hacia adelante sin mucha delicadeza. Vi a Cook corriendo por el campo delante de nosotros. Parecía dirigirse al castillo. Más cadáveres, cojeando y arremetiendo, salieron de los árboles que rodeaban el castillo. Sabía que no teníamos otra opción. Corrí hacia la puerta abierta del castillo
viendo cómo su luz plateada se extendía sobre las llanuras negras como pálidos rayos de luna a través del espacio infinito. Mientras los tres corríamos hacia la cegadora luz del castillo, me atreví a mirar atrás. Decenas de cadáveres cojeaban y corrían tras nosotros, y solo algunos eran humanos. Vi figuras putrefactas de lo que hermano había llamado los acechadores, criaturas con tentáculos serpenteantes e innumerables ojos en tallos, solo que estos acechadores tenían horribles heridas en el cuerpo que goteaban sangre azul. Las larvas blancas se retorcían y danzaban en sus heridas abiertas, alimentándose alegremente de la carne muerta que había debajo. ¡Nos rodean!, gritó mi hermano alarmado al cruzar el umbral. La tierra negra se convirtió en piedra brillante y cristalina bajo nuestros pies. ¡Nos superan en número! Deberíamos buscar un lugar donde escondernos aquí. ¡Rápido! ¿Qué es este lugar? «Component Placement», preguntó Cook, jadeando y sin aliento. Su hermano simplemente negó con la cabeza. «Lo averiguaremos», dijo. «Estoy seguro de que no es un buen lugar, pero quizá podamos pasar la mayor parte de las próximas 12 horas en este refugio. Sería más fácil asegurar una habitación y obligar a nuestros enemigos a entrar uno a uno que luchar contra ellos a campo abierto». Los lamentos y gritos resonaron ferozmente detrás de nosotros, mientras los no muertos seguían a sus presas que escapaban. Entramos en un pasillo largo y recto con orbes flotantes a ambos lados de la pared. Eran estos numerosos orbes los que emitían un resplandor plateado y cegador, el que habíamos visto extenderse hacia el bosque. Puertas con arcos apuntados se abrían a ambos lados, con puertas de listones de metal gris. El hermano pareció elegir uno al azar. Giró a la derecha tras correr unos 200 metros por los pasillos del castillo. Miré hacia atrás y vi a un par de docenas de criaturas muy cerca, detrás de nosotros. La más rápida estaba a solo unos pasos. Mi corazón latía con fuerza y sentía que me iba a desmayar. Mi brazo izquierdo también había empezado a sangrar de nuevo tras caer al suelo y tener que luchar contra la no muerta. Hice una mueca al sentir una punzada aguda que me recorrió la piel, sintiendo la sangre caliente salir lentamente de la herida. Sin embargo, agradecí que la monstruosidad sin ojos no me hubiera golpeado en el brazo derecho. Grité. Algo frío y húmedo se envolvió en mi brazo. La puerta estaba muy cerca. Intenté tirar de la criatura que me sujetaba. Mi hermano oyó mi grito y se giró, levantando su fusil humeante. «¡Abajo!», Component Placement gritó, y no lo dudé. Caí al suelo, con la criatura aún aferrándome el brazo con fuerza. Mi hermano apretó el gatillo. Un estrecho chorro de lo que parecía lava fundida salió disparado del extremo del rifle, deslizándose por el aire como una lanza de fuego. Miré hacia atrás y vi lo que me había agarrado. Un acechador con sus numerosos tentáculos podridos aún danzando alrededor de su cuerpo. Tenía el pecho abierto de par en par. Muchos pequeños corazones negros latían en el centro de su torso. La carne suelta de su tentáculo no muerto seguía envuelta firmemente alrededor de mi brazo, mientras el proyectil ardiente se extendía por su cuerpo como napalm. El acechador emitió un chirrido de vapor que hizo temblar el suelo mientras su carne putrefacta se derretía en sofocantes riachuelos humeantes. Sentí que se aflojaba y me puse de pie de un salto, siguiendo a hermano y al cocinero. El hermano empujó la puerta y la atravesó corriendo sin detenerse. El duro metal se estrelló contra la pared de piedra, con un sonido como el de un cañón disparando. Frente a nosotros se alzaba una habitación llena de diversas herramientas de tortura colgadas en las paredes, en armarios tallados directamente en el cristal de obsidiana. Vi látigos, sierras, empulgueras, instrumentos quirúrgicos, romperrodillas, trituradores de cabezas, desgarradores de pechos, peras estranguladoras y otros dispositivos aún más insidiosos que no pude nombrar con precisión. En frascos de vidrio, flotando en un extraño fluido amarillento, órganos y cabezas de innumerables especies brillaban bajo la luz plateada. También había sillas y camas en la habitación, todas tapizadas en brillante cuero rojo y grabadas con un extraño símbolo. El símbolo parecía un 3 con una larga cola curva que sobresalía a su derecha.
Más allá de todos los instrumentos de tortura y extraños especímenes biológicos, se alzaba una escalera que descendía a la oscuridad. Ningún orbe plateado iluminaba el pasaje, ni un solo rayo de luz brillaba en aquel lugar repugnante. Una brisa sulfurosa subía los escalones desde la mazmorra oculta de abajo, como las exhalaciones de un gran dragón maligno. «¡Ayúdenme a mover estas sillas y camas!», gritó el hermano, cerrando la puerta de un portazo. «Atrincheraremos la puerta lo mejor que podamos». Cook y yo nos pusimos manos a la obra rápidamente. Los tres deslizamos el sofá más grande frente a la puerta, justo cuando las primeras manos lo golpearon con todo su peso. La puerta metálica se estremeció en su marco mientras seguíamos deslizando más muebles. Saltó con tanta fuerza con los fuertes golpes que le llovían, que temí que se le saltaran las bisagras. Cook y yo estábamos agotados por el esfuerzo reciente. No estábamos acostumbrados a correr por nuestras vidas y a deslizar muebles pesados con frecuencia. Cook se inclinó, temblando y ansioso. Me acerqué a él. «¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?», susurré. «Necesito un trago, hombre», se quejó. «Te traeremos un poco de agua cuando...». «No, necesito un trago», exclamó Cook con insistencia. «Pronto me dará un síndrome de abstinencia. He estado bebiendo demasiado últimamente, creo». Sus ojos comenzaron a lagrimear mientras una lágrima le corría por la mejilla. Su hermano escuchó la conversación y se acercó con calma, observando a Cook con su mirada fría y descolorida. «Esa parte de tu vida ha terminado», dijo hermano con frialdad. «Si regresas al miserable agujero que llamas hogar, puedes beber hasta morir. Pero si estás aquí con nosotros, lucharás y te esforzarás, o te dejaré aquí para que mueras. La debilidad es la muerte en estas tierras, y parece que la tienes desbordada, amigo mío». El cocinero apretó los puños ante el inesperado insulto. «¡Que te jodan, colega!», espetó Cook. «¿Qué sabes de mí? No entiendes nada de lo que he pasado. Me he encontrado con muchos como tú antes, y todos son iguales», dijo el hermano con frialdad. «Han dejado que sus demonios convenzan a sus mentes de que son débiles y pequeños, y así se vuelven débiles y pequeños, y se desvanecen en la nada y la muerte. No dejes que tus demonios te dominen. Deberías usarlos a tu favor, no dejar que te maten. Pero si deseas desaparecer de este mundo, entonces no nos cargues con tu enfermedad mientras lo haces. Busca un agujero, métete en él y muere en paz. O puedes luchar como un hombre y vencer aquello que te destruye». Los golpes seguían lloviendo sobre la puerta mientras el hermano ofrecía sus frías palabras de sabiduría. El oscuro pasadizo que descendía hacia las sombras nos miraba como las cuencas vacías de una calavera sonriente, sin revelar nada de los misterios que se escondían bajo ella. El hermano se sentó y sacó un frasco de agua y un poco de carne seca de su mochila. Repartió la escasa comida. El cocinero bebió con avidez antes de pasarme el agua. Di un sorbo largo y satisfactorio. Tenía un regusto extraño, ligeramente jabonoso, pero por lo demás parecía estar bien. Me pregunté si sería el agua del tren. Una sensación de repugnancia me recorrió al darme cuenta de que probablemente estaba bebiendo el desecho de las comidas anteriores del tren. La carne que ofreció mi hermano no era de ningún animal del que yo hubiera oído hablar. Mi hermano dijo que era un calipare, una especie de reptil volador del tamaño de un pollo grande, que solía quedar atrapado en el tren cuando se detenía en el mundo de donde provenían los calipares. «Se alimentan de la carne del tren y beben su agua», explicó, «y se reproducen rápidamente, casi como insectos. Si los dejas solos unos días en un tren, abres la puerta y encuentras cientos de ellos trepando por las paredes. Son feroces, con dientes muy afilados, nada amigables. Te acosarán como avispas si se lo permites. Pero su carne es muy tierna y suave. Intento cazarlos y ahumar la carne siempre que puedo. A veces he vivido meses seguidos a base de carne de calipare y agua». Miré la carne gris. Estaba, en efecto, muy tierna. De hecho, se desprendía de los huesos delgados, como ramitas. Mi hermano seguía mirando la puerta temblorosa, pero ésta se mantenía firme. Sin embargo, a estas alturas, parecía que un ejército se había reunido al otro lado.
Oímos cientos de voces gorgoteantes que silbaban en lenguas extrañas y ajenas. El olor a cuerpos en descomposición se filtraba por las rendijas de la puerta e inundaba la habitación como una nube fétida. «Ayuda», resonó una voz desde el oscuro pasillo al otro lado de la habitación, débil y distante. «Por favor, ayúdenme. ¿Hay alguien ahí? Oigo voces. Por favor, Dios, si hay alguien». La voz se convirtió en sollozos y jadeos de dolor. Miré a hermano, que seguía comiendo tranquilamente lo que le quedaba de calipare, separando la tierna carne gris del hueso. Tiró los huesos a un lado de la habitación y se levantó con calma. Recogió su mochila y agarró su rifle. Con un profundo suspiro, nos miró a mí y a Cook. «Hay alguien ahí abajo», dijo Cook, pálido. El hermano asintió con tristeza. «Sí, yo también tengo oídos», respondió hermano con sarcasmo. «Puede que sea otro de tu especie. Al fin y al cabo, hablan tu idioma». «Bueno, tú también, pero no eres de nuestra tierra», dije. Mi hermano asintió. «Hablo 13 idiomas diferentes y conozco fragmentos de algunas docenas más. He viajado mucho. He tenido tiempo para escuchar y aprender. El tren se ha detenido en Market Street en tu mundo durante más de 100 años. Siempre de noche, por supuesto. Muchos angloparlantes han cruzado el umbral de los mundos a las 3:33 de la mañana, aunque esto podría ser una trampa». «A eso me refería», dije, sosteniendo la mirada de mi hermano. Noté el silencio que se había vuelto, y entonces me di cuenta de que los golpes en la puerta habían cesado. Por alguna razón, eso solo aumentó mi creciente inquietud. Me pregunté cuánto tiempo había pasado. Quería volver al tren y relajarme, pero aún me parecía una eternidad. «Todo en estos mundos es una trampa, hijo», siseó hermano, frunciendo el ceño con sus rasgos aristocráticos. «Debes estar preparado para encontrarte con la muerte en cualquier momento. La muerte no es tu enemiga, sino una amiga. Es el último analgésico de la naturaleza, después de todo, después de que todo se haya vuelto viejo y gris». Nos indicó a mí y a Cook que lo siguiéramos. «Tomen las armas que quieran de las paredes. Ambos las necesitarán, y pronto, si tuviera que adivinar». Cook y yo nos acercamos a los armarios de piedra, tallados directamente en la roca, sin puertas ni pestillos. Aún conservaba el machete malvado y manchado de sangre de la criatura sin ojos, pero también encontré una pequeña daga envainada con un patrón en espiral en el mango. El color de la hoja metálica era tan claro que parecía brillar blanca. «Esto no parece ningún metal de la tierra», le susurré a Cook, mirando la escritura en relieve sobre la daga. Era un idioma que había visto en el tranvía mágico, una escritura elegante y curva que me recordaba a la lengua negra de Mordor. Cook miró la daga con interés. «¿Qué agarro?», preguntó, con voz de niño en una juguetería. Sus ojos brillaban al observar las diversas armas e instrumentos de tortura. Unos látigos con afiladas púas metálicas en las puntas llamaron su atención por un instante. Los látigos de 9 colas relucían junto a látigos de cadena y látigos de toro manchados de sangre. «Ah, extendió la mano y tomó de la pared un hermoso martillo de guerra de 60 centímetros. Brillaba con un blanco plateado y un dragón rugiente grabado en el mango. En la cabeza del martillo volví a ver ese extraño símbolo, el 3 con una cola curva en la mitad inferior del número. Cook también agarró una pequeña daga envainada que colgaba del armario sin puerta. Se la metió en el bolsillo y ya estábamos listos. «Yo iré primero», dijo hermano avanzando con paso seguro hacia el oscuro pasadizo. «No se acerquen a mí y vigilen nuestras espaldas. No sabemos qué clase de maldad o trampas ancestrales nos aguardan abajo». Unas empinadas escaleras de obsidiana descendían a la oscuridad. Cook sacó un encendedor del bolsillo, lo encendió e iluminó los escalones frente a nosotros. Hermano usó el humeante agujero volcánico en la punta de su rifle para ayudarnos a ver. No había ni una sola ventana en todo el castillo, así que cuando los orbes que iluminaban cesaron, el lugar se volvió tan oscuro como una cueva subterránea. «Huele a cadáver», murmuró Cook con un tono rebosante de repugnancia.
Yo también lo notaba cada vez que una ligera brisa subía por la escalera. Olía dulce y contagioso, como una llaga gigante y abierta, llena de gusanos. La voz se había silenciado de nuevo, y ahora ni siquiera oía la respiración que venía de abajo. La escalera negra terminaba en una mazmorra llena de prisioneros, la mayoría muertos. En la esquina, jaulas metálicas de listones contenían a 3 de los brillantes alienígenas maya. Su luz naranja daba a toda la habitación un brillo apagado y parpadeante. Cadáveres de muchas especies extrañas yacían sobre mesas, abiertos y diseccionados. En la esquina, vi a un hombre sucio, de piel aceitunada, encadenado a la pared de obsidiana. Su largo cabello negro y sucio le había crecido sobre la cara, y una espesa barba le llegaba hasta el pecho. Estaba inconsciente, desplomado y babeando. Noté que llevaba una camiseta de Johnny Cash. Aún más inquietante, le faltaba el brazo derecho. El muñón sobresalía de su torso, cauterizado y lleno de cicatrices. El brazo yacía sobre una mesa frente a él, cercenado y desnudo, con los dedos con espasmos mientras la mano se abría y cerraba en un puño. Jadeé, señalando. Ese brazo, balbuceé. El hermano lo miró y abrió mucho los ojos. Miramos a nuestro alrededor y vimos otras extremidades desmembradas temblando en otras mesas. «Oh, no», susurró hermano, con un tono de horror invadiendo su voz. Su máscara de piedra de calma se quebró por un instante, y vislumbré al hombre destrozado y aterrorizado que se escondía debajo. Alguien ha estado usando estas almas y sus cuerpos para el arte de la nigromancia, una magia negra de lo más poderosa. Los ojos del hombre encadenado empezaron a parpadear. Levantó la cabeza, mirándome a mí, a hermano y al cocinero confundido. «¿No eres...?» balbuceó con voz seca y aflautada, tosiendo. Parecía que hubiera estado haciendo gárgaras con lejía. «¿No eres el maligno? ¿Qué haces aquí? ¿Has venido a salvarme?» Hermano enarcó una ceja, acercándose mientras Cook y yo observábamos la multitud de otras formas al otro lado de la mazmorra. Los maya enjaulados nos observaban en silencio, desprendiendo un leve olor a ozono mientras la luz dentro de sus cuerpos translúcidos giraba y danzaba. Me sentí atraído hacia ellos, como si esa luz me susurrara al oído que me acercara. Parpadeé, alejando esos pensamientos intrusivos. Me propuse no volver a mirar directamente a los maya. «¿Quién te tiene prisionero aquí, amigo? ¿Eres un criminal o un asesino?», preguntó mi hermano. El hombre rió, mostrando sus dientes rotos y sucios. Esbozó una sonrisa sombría. «¿No somos todos asesinos aquí? Pero no soy un criminal. Soy prisionero del nigromante, el hilandero de la muerte. Todos somos sus experimentos», dijo el hombre. Hermano asintió, aparentemente satisfecho. Tomó el rifle y lo colocó en la cadena. Apretó el gatillo, lanzando una ráfaga de lava roja y ardiente. Tras unos segundos, el acero empezó a derretirse y a gotear. Hermano tiró de la cadena fundida y el eslabón se rompió. «Soy Cook», dijo Cook, «y ellos son el hermano y Justin. Soy Jeremías, y llevo 6 meses atrapado aquí», dijo Jeremías, tosiendo un flema y escupiéndola al suelo. Se veía delgado y débil, con los pómulos prominentes y los ojos hundidos. Su hermano rompió las otras cadenas y empezó a ayudarlo a levantarse. El cocinero se sobresaltó de repente, levantando el dedo y abriendo mucho los ojos. «¡Mierda, Jeremiah! ¿Jeremiah Matheson?», preguntó Cook. Jeremiah levantó la vista rápidamente, con sus ojos oscuros abiertos de par en par por la sorpresa. «¿Cómo carajo sabes quién soy?», preguntó Jeremías con voz débil. «Tu amigo Kyle me habló del tranvía mágico. En casa todos creen que estás muerto», respondió Cook. Recordé que Cook me contó cómo 2 personas encontraron el tranvía mágico y que solo una regresó, demente y divagando. Me dijo que la otra persona había muerto, pero, al parecer, se equivocó. «Esto es una locura. ¿Qué probabilidades hay de que encontremos a un superviviente de la Tierra aquí?», pregunté. Jeremías negó con la cabeza. «Mejor de lo que crees», dijo. «El nigromante es poderoso. Podría haberte capturado y traído aquí de todas formas. Pero entonces,
Estarías encadenado conmigo, no con mis rescatadores. Esbozó una sonrisa amarga ante esto. Hermano sacó su reloj de bolsillo y miró la hora. El tren terminará de regenerarse en unas 3 horas, dijo robóticamente. Creo que es hora de que empecemos a regresar por el bosque. Recogimos nuestras cosas y Cook y yo ayudamos a Jeremiah a subir las escaleras. El silencio parecía ensordecedor. Empezamos a apartar los muebles que bloqueaban la puerta cuando una explosión sacudió la habitación. Los instrumentos de tortura cayeron al suelo con un estruendo áspero. Una luz púrpura cegadora atravesó la puerta como una bala de cañón. La puerta metálica se hizo añicos como un cristal. Los muebles se incendiaron y estallaron en llamas violetas y un humo negro asfixiante. Una figura se alzaba imponente tras la destrucción, una sombra con forma humana. Brillantes remolinos de fuego giraban entre sus tenebrosas extremidades. Las sombras que formaban su piel temblaban y ondulaban. Su cabeza parecía una nube negra con 3 puntas afiladas y salientes en la cima. «Oh Dios, ayúdanos», susurró Jeremías, mientras su piel bronceada palidecía al empezar a temblar. Encorvó la espalda y, en ese momento, parecía un hombre destrozado. «Es el nigromante». Hermano disparó su arma, expulsando una ráfaga de lava fundida que atravesó la sombra oscura como una flecha. El nigromante emitió un rugido reptiliano, una mezcla de gritos y chillidos en un alarido cacofónico. Retrocedió y la silueta sombría desapareció de la vista. En su lugar, docenas de no muertos entraron en tropel, cojeando y retorciéndose a través de la puerta destrozada y pasando junto a los humeantes restos de muebles. Cook y yo alzamos nuestras armas, pero casi me flaqueó el valor. Quise darme la vuelta y correr. Sin embargo, el primer atacante se abalanzó sobre mí tan repentinamente que ni siquiera tuve tiempo de pensarlo. Era una mujer humana con la garganta destrozada. Parecía que una manada de lobos la había alcanzado, aunque, en realidad, probablemente se trataba de algo peor. Gorgoteaba y escupía sangre mientras corría hacia mí como un borrón, con los ojos en blanco. Blandí el machete con todas mis fuerzas hacia la enorme herida en su cuello. Corrió hacia mi ataque, y la afilada hoja hizo su trabajo rápidamente, decapitándola. Vi su cabeza volar por la habitación. Su cuerpo se tambaleó hacia mí, cayendo y deslizándose mientras la sangre brotaba a borbotones del muñón de su cuello. El hermano seguía apuntando a los que entraban corriendo por la puerta. Me di cuenta de que intentaba crear un cuello de botella de cadáveres para que no dejaran de entrar de uno en uno. Su arma no parecía quedarse sin munición, así que parecía que podría funcionar. Cook luchaba con un acechador que le había enrollado su tentáculo podrido en la pierna. Vi cómo el pesado martillo de guerra se estrellaba contra los múltiples ojos del acechador, aplastándole el cráneo con un sonido como el de una vasija de cerámica al romperse. Jeremiah colgaba detrás de nosotros, débil y tambaleándose, todavía agarrando su brazo mutilado. Parecía a punto de desplomarse en cualquier momento. Sin embargo, el plan de mi hermano no funcionó. Demasiados cadáveres inundaban la habitación, empujándonos cada vez más hacia atrás. Estábamos rodeados por todos lados. Vi la silueta negra y ondulante del nigromante entrar triunfalmente. «Morirán todos por su insolencia», gritó con una voz que parecía sombras. «Mátenlos. No se detengan hasta que estén todos hechos pedazos».